Hola, ¿qué tal? Soy Luis Zelaya y este es el tercer video del segundo parcial de la clase de diseño de bases de datos. En este video vamos a hacer unos pasos que en clase ya hemos desarrollado, pero que para completitud del tema de la clase necesitamos hacer. En, en el primer parcial desarrollamos este ejercicio de diagrama entidad-relación para la base de datos SINEX y como lo hicimos alguna vez en clase, vimos que para que de este diagrama se generara un esquema de base de datos en SQL Server, nosotros teníamos que hacer la operación de generar un archivo SQL que llevara todas las instrucciones en lenguaje DDL, como ya han podido conocer DDL en las presentaciones anteriores, y con eso generar el esquema de base de datos en SQL Server. Para eso necesitamos colocarnos en modelo físico aquí en Erwin. Aquí está el diagrama ya con todas las conjuntos de entidades y relaciones, ¿verdad?, que conforman este modelo, y luego nos tenemos que ir a la opción en Actions, Ingeniería hacia adelante, Esquema, y aquí en Esquema, si hacemos clic aquí donde dice Preview, podemos ver el script de generación de las tablas y relaciones y todos los objetos de base de datos para SQL Server de la base de datos SINEX, que es la del ejercicio. Como ustedes recordarán, lo que tenemos que hacer aquí es guardar. Vamos a buscar una carpeta adecuada, creo que era esta de acá. Bueno, yo ya lo tenía, en realidad lo vamos a guardar de nuevo sobreescribiéndolo y vamos a cerrar, y acá podemos cancelar. Ahora vamos a buscar SQL Server. Yo tengo en mi computadora la versión SQL Server 2008 Express Edition, esta, la edición Express, y aquí está el Management Studio. Ustedes, perdón, era SQL Server, tendría que, aquí está SQL Server 2008, aquí está el Management Studio, este es. Acá recuerden que el primer paso es crear una base de datos en blanco, y sobre esa base de datos en blanco comenzaremos, correremos el script de creación del esquema de base de datos para SINEX. Aquí nos vamos a conectar y ya con esto vamos a poder proceder a la creación de la base de datos y posteriormente a la generación de las tablas. Esta base de datos SINEX es la que vamos a utilizar para todos los ejercicios que siguen, que van a estar enfocados principalmente a el lenguaje de manipulación de datos para poder insertar, borrar, modificar o consultar registros en la base de datos. Lo primero entonces acá es colocarse en la opción base de datos y decir que vamos a crear una nueva base de datos. A este momento ya no necesitamos Erwin, así que aquí podemos cerrar esto, ¿verdad? Yo aquí tengo algunas bases de datos de periodos anteriores, pero para esto voy a crear una nueva. Vamos a decir que esto va a ser una nueva base de datos y vamos a vamos a esperar que responda. Cuando me dé las opciones de creación de una nueva base de datos, pues crearemos la base de datos con el nombre SINEX, voy a poner todo en mayúsculas, 2012-02. Por acá recuerden ustedes que tenemos la opción de cambiar la ruta de acceso, ¿verdad?, de la base de datos, que es decir, el lugar donde va a estar almacenada la misma. En mi caso vamos a buscar, quiero buscar una ruta alterna para que no quede grabado ahí, y vamos a ver si lo puedo encontrar por acá. Lo vamos a grabar en una carpeta. Ustedes también pueden hacer esto en sus casas para grabarlo donde mejor les convenga. En mi caso pues tengo una carpeta de clases virtuales aquí, que es donde quiero generar esta base de datos, donde la quiero crear.
ahí, y de igual manera, ¿verdad?, en esa misma ubicación el archivo del log, ¿verdad?, los dos archivos que conforman la base de datos, el archivo de base de datos y el archivo de registro. Aceptar, y ya la base de datos está creada, es esta, Cinex 2012-02. El siguiente paso para la generación del esquema de base de datos es buscar en el archivo que acabamos de generar en Erwin, que sería este, el Cinex SQL, que es el que contiene todas las instrucciones para la creación del esquema. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que se abre el archivo. Como ya lo identifica como un archivo de SQL, pues las palabras del lenguaje SQL aparecen en azul, los nombres de las tablas y de los atributos aparecen en verde, y ya lo asimila como código SQL. Acá tengo que estar seguro de estar posicionado en la base de datos a donde yo quiero generar ese esquema. Recuerden que aquí tenemos varias, así que siempre se escoge la base de datos donde yo quiero generar el esquema. Por default, generalmente la herramienta los coloca en la base de datos master. Tengan cuidado con eso. Tienen que estar, de nuevo insisto, en la base de datos a donde ustedes quieren generar su esquema. Y bueno, una vez que tienen abierto el script y están posicionados en la base de datos, ejecutar. Ahí ya me dice que están los comandos completados correctamente, lo cual significa de que el esquema de base de datos para Cinex ya está generado acá, con todas las tablas, las claves primarias, las relaciones, etcétera. Sobre esta base de datos, como les decía, vamos a comenzar a trabajar, y el siguiente video pues ya va a ir orientado a comenzar a estudiar el lenguaje SQL en sí. Me despido de y hasta la próxima.